La Academia Zack Starship era una maravilla de la arquitectura galáctica, sus techos abovedados estaban incrustados con cristales brillantes que reflejaban la luz de estrellas distantes. Era un lugar donde se reunían las mentes más brillantes de la galaxia. Un centro de destreza intelectual y ambición durante siglos. La gente de Zack había sido venerada por sus habilidades incomparables en matemáticas y lógica, y su academia era el pináculo de esta excelencia. Entre los bulliciosos pasillos de los buscadores de conocimiento, una llegada reciente estaba causando silenciosas ondas de curiosidad y desdén. Kelly, una humana. Kelly había sido aceptada en la academia como parte de un programa de intercambio experimental diseñado para fomentar la colaboración entre especies. Decisión no había estado libre de controversias. Muchos estudiantes de Zack veían a los humanos como primitivos e impulsivos, carentes del rigor intelectual necesario para sobresalir en tales un entorno competitivo. Kelly era muy consciente de estos sentimientos, pero se negaba a dejar que la afectaran. Con una actitud tranquila y una determinación silenciosa se sumergió en sus estudios, observando más que hablando, aprendiendo más que probando. Sin embargo, su presencia no había pasado desapercibida para KTH, uno de los estudiantes más famosos de la academia, alto e imponent con la piel translúcida y los patrones neuronales brillantes característicos. De Zack Kret era un prodigio cuyos logros matemáticos le habían ganado el título de solucionador principal 2 años seguidos. Su brillantez solo era igualada por su arrogancia y consideraba la inclusión de Kelly en la academia como una afrenta a su legado. La oportunidad de KTH de abordar este desaire percibido se presentó una noche fresca durante una reunión en el anfiteatro de la academia. El anfiteatro era un impresionante lugar, su diseño circular, permitiendo que el sonido resuene perfectamente en esta noche en particular. Los estudiantes se habían reunido para una exhibición informal de habilidades de la tradición donde los individuos podían desafiarse entre sí en debates de juegos de lógica y acertijos matemáticos. Era una oportunidad para que los estudiantes ganaran prestigio y respeto entre sus pares. Kret estaba de pie en el centro del anfiteatro, sus patrones neuronales brillando de un azul confiado, una señal de su concentración y emoción. Acababa de completar una demostración de cálculo hiperdimensional resolviendo un problema que dejó a la audiencia en admiración atónita. Mientras los aplausos se calmaban, Carret levantó la mano para pedir silencio, su mirada fija en Kelly, que estaba sentado tranquilamente en la tercera fila. Kelly de la Tierra, comenzó su voz con un toque de condescendencia. No pude evitar darme cuenta de que todavía no has contribuido a estas reuniones. Son los problemas demasiado complejos para tu único perspectiva. Una oleada de risas recorrió la audiencia y Kelly sintió el peso de docenas de ojos volviéndose hacia. Cuando se encontró con la mirada de Carret de manera uniforme, su expresión ilegible había anticipado un momento así. Desde el día en que llegó de pie, se dirigió a él con un tono tranquilo que se transmitió por todo el anfiteatro. No me di cuenta de que la participación era obligatoria. KTH, ella respondió, su voz firme. Pero si estás lanzando un desafío, acepto. La risa cesó, reemplazada por murmullos de sorpresa. Una cosa era soportar las provocaciones de Carret, pero desafiarlo directamente era casi impensable. Los patrones neuronales de Carret se encendieron de un azul brillante, una indicación de su mayor interés. Hizo un gesto hacia el tablero de problemas, una pantalla holográfica que proyectaba ecuaciones intrincadas en el aire. Muy bien, dijo su voz con fingida gracia, tendremos un duelo, 3 rondas cada problema. Más complejo que el anterior. El primero def vacila, admite sus limitaciones. Estuvo de acuerdo. Kelly asintió con la cabeza, su expresión tranquila. Pero su mente ya estaba analizando posibles estrategias. Ella era muy consciente de que Carref tenía la intención de humillarla, pero también sabía que subestimarlo sería un error. Había pasado semanas estudiando Zenac Mathematics, un elegante sistema de lógica que trascendía los enfoques humanos en su complejidad y precisión, pero Kelly también entendía algo que Kret
No entendía el ingenio humano a menudo prosperaba. Frente a lo inesperado el anfiteatro vibraba de anticipación mientras se ultimaban los términos del duelo. Un consejo de estudiantes superiores que actuaban como árbitros seleccionaron los problemas. El Tablero holográfico parpadeó mostrando. La primera ecuación, un cálculo tensorial. Multidimensional K requiría KL. Solucionador equilibrara ecuaciones en 5 dimensiones espaciales. Carrett dio un paso adelante, su movimientos seguros y fluidos, y comenzó su trabajo. La audiencia observó con asombro cómo Cret manipulaba la interfaz holográfica. Sus patrones neuronales pulsaban con precisión sincronizada en minutos. Completó el problema. Solución brillaba en verde en la pantalla. Los aplausos estallaron, pero Cret apenas lo reconoció. Sus ojos estaban fijos en Kelly. Kelly se acercó al tablero. Sus pasos medidos examinó la ecuación. Cuidadosamente. Su mente mapeó su estructura. A diferencia de la fluidez de Kref, su enfoque fue Delib. ritmo y metódica. Visualizó el problema como una serie de partes entrelazadas, aislando cada componente antes de abordar el todo. El anfiteatro se quedó en silencio. La audiencia se inclinó hacia adelante en sus asientos. Pasaron minutos, y luego su solución apareció. La pantalla, brillando verde como un automóvil con el silencio, se rompió en aplausos vacilantes teñidos de sorpresa. Kelly regresó a su asiento, su expresión ilegible. Los patrones neuronales de Carrett parpadearon brevemente, una señal de leve irritación. Ella lo había igualado la primera ronda, pero lo descartó como suerte de principiante. La segunda ecuación apareció y el duelo continuó mientras Kelly se preparaba para la siguiente ronda. No pudo evitar notar los cambios sutiles en la actitud de la audiencia. Estaban comenzando a prestar atención no solo a KTH sino a ella. Las apuestas estaban aumentando y Kelly sabía que el verdadero desafío estaba solo comenzando. El anfiteatro estaba viviendo con un zumbido de emoción mientras el duelo entre el árbitro de autos y Kelly entraba en su segunda fase, mientras que los estudiantes de Zack inicialmente habían considerado el concurso como una formalidad, un triunfo garantizado para su célebre Prodigy. Ahora estaban comenzando a moverse incómodos en sus asientos. Kelly había igualado la solución de KTH en la primera ronda, una hazaña que nadie había esperado y menos que nadie el propio árbitro. El desafío estaba lejos de terminar, y la tensión en la sala era palpable. Mientras el consejo de árbitros preparaba el siguiente problema, Cret permaneció de pie cerca del tablero holográfico. Sus patrones neuronales pulsaban de manera constante, un azul tranquilo, pero Kelly podía decir que estaba recalibrando su enfoque. La había subestimado una vez y dudaba que cometiera el mismo error dos veces. A diferencia de su oponente, Kelly había regresado a su asiento, sus manos entrelazadas en su regazo, su expresión Neutral ella exudaba un air de tranquila. confianza, pero dentro de su mente estaba corriendo a través de posibilidades. La segunda ecuación se materializó en la pantalla holográfica, una serie en cascada de símbolos y dimensiones que parecían latir con su propio ritmo. Esta vez, el problema era una Simulation de mecánica orbital teórica, un modelo que involucraba dos cuerpos celestiales unidos por la gravedad, con una variable adicional introducida para desestabilizar el sistema. La tarea no era solo resolver el equilibrio, sino también predecir las trayectorias orbitales en condiciones cambiantes. Era un problema diseñado para probar tanto la precisión computacional como el razonamiento abstracto. Carrett no perdió el tiempo y avanzó con sus dedos translúcidos. Manipuló sin dudarlo los controles Holográficos. Sus patrones neuronales comenzaron a brillar más y cambiaron a un índigo radiante mientras profundizaba en los cálculos. La multitud observó NWRA. Silenciar a los un destello ocasional de una respuesta neuronal delataba su asombro ante su velocidad y elegancia. Su mente trabajaba como una máquina finamente afinada que eliminaba redundancias y optimizaba los caminos mientras construía su solución. Kelly observó desde su asiento, con la mirada fija pero sus pensamientos en movimiento. Notó la forma en que se ref. Abordaba el problema. Su metodología era precisa pero rígida. Estaba siguiendo el marco ZC tradicional, un camino lineal que priorizaba la eficiencia pero dejaba poco espacio para la flexibilidad. Kelly, por otro lado, había pasado años entrenando su mente para pensar de manera diferente en la Tierra.
Sus profesores a menudo habían comentado su capacidad para ver patrones que otros no veían para abordar los problemas desde ángulos que desafiaban las convenciones. Carref completó su solución con un gesto elegante. La pantalla holográfica brilló en verde cuando sus resultados encajaron en su lugar. Una ola de aplausos recorrió el anfiteatro. Más moderado que antes, pero aún con admiración, Cret retrocedió un paso y fijó su mirada en Kelly, con una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Estaba seguro de que esta vez no podría igualar su desempeño. Kelly se levantó de su asiento, sus movimientos fueron deliberados y pausados. La audiencia se quedó en silencio cuando ella se acercó al tablero. Su curiosidad ahora estaba teñida con algo más parecido al respeto. Estudió el problema con atención, sus dedos flotando sobre los controles mientras visualizaba las ecuaciones en su mente. A diferencia de Cret, ella no comenzó de inmediato, sino que se tomó un momento para deconstruir el desafío, dividiéndolo en partes más pequeñas y manejables. Su enfoque fue marcadamente diferente al de KTH, donde había atacado el problema de frente. Lo rodeó, probando sus debilidades y sus suposiciones. La variable desestabilizadora que había sido diseñada para agregar complejidad. La intrigaba, le recordaba la teoría del caos, un campo que había estudiado extensamente en la Tierra. Empezó a ver un patrón que surgía, una forma de predecirlo aparentemente impredecible. Los minutos se alargaban. Y la audiencia se inquietaba. Algunos susurraban entre ellos, preguntándose si Kelly había vacilado. Los patrones neuronales de Carref estallaron brevemente, una señal de irritación, aunque él mantuvo su exterior sereno. Kelly. Sin embargo, permaneció concentrada, sus manos se movían. A través de la interfaz holográfica, su cálculo. Iones entretejiéndose como hebras de una red. Entonces la pantalla se iluminó, su solución pareció brillar verde como el auto WS, pero con una diferencia sutil, no solo había resuelto el problema, sino que también había agregado una optimización en una ecuación elegante que simplificaba las predicciones orbitales bajo las condiciones desestabilizadoras, el Anfiteatro estalo en Murmulos, la audiencia se inclinó hacia adelante para examinar los resultados. Los árbitros deliberaron brevemente. Antes de confirmar la validez de su solución, la expresión de Carret se endureció. Había ganado la primera ronda a través de la velocidad. Pero esta vez Kelly lo había igualado en precisión y lo había superado en ingenio. Fue un golpe a su orgullo y él lo sabía. Pero se negó a dejar que se notara. Enderezó su postura, inclinó su cabeza ligeramente y reconoció su habilidad, aunque sus patrones neuronales delataron su frustración. Kelly regresó a su asiento. Su rostro calmada pero con la mente iluminada por la adrenalina, había tomado un riesgo calculado al desviarse del marco tradicional y había dado sus frutos. Aún así sabía que la siguiente ronda sería aún más desafiante. Era poco probable que Carret la tomara a la ligera y el problema final estaría diseñado para empujarlos a ambos a sus límites mientras los árbitros preparaban la tercera y última ecuación. El anfiteatro parecía contener la respiración colectiva. El duelo había pasado de ser una mera exhibición de habilidad a una batalla de mentes y ambos competidores sabían que el resultado no solo disuadiría al vencedor, sino que también desafiaría las suposiciones de toda una academia. Kelly miró a Carret, quien la miró a los ojos con una intensidad mesurada. Estaban igualados y las apuestas nunca habían sido tan altas. El anfiteatro estaba bañado en una tensión casi tangible mientras los árbitros finalizaban los parámetros para la tercera y el problema final. El tablero holográfico permaneció oscuro, su silencio aumentó la anticipación. Entre los estudiantes esto ya no era una rutina muestra de habilidad, lo que había comenzado como un medio para que Cret dominara a un percibido inferior se había transformado en un verdadero duelo de intelecto. Kelly había demostrado ser mucho más capaz de lo que nadie había esperado y ahora toda la academia estaba observando esperando ver quién prevalecería. Cret estaba de pie, cerca del tablero, sus patrones neuronales brillando con un indigo profundo on color K. Traicionaba el enfoque nítido y la determinación que lo recorría. Estaba en silencio, sus manos translúcidas entrelazadas detrás de su espalda mientras revisaba los errores que había cometido en las rondas anteriores. Había sido demasiado confiado, demasiado despectivo. La capacidad de Kelly no solo para igualarlo, sino
Superarlo en la segunda ronda había sacudido algo profundo dentro de él, miedo tácito que tal vez los ENAC no eran tan superiores como creían. Kelly sentada unas filas atrás era una imagen de compostura, su calma exterior a pesar de la tormenta de pensamientos que corrían por su mente. Lo que estaba en juego en esta ronda final se sentía más pesado, más significativo que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Ya no se trataba solo de demostrar su valor a la Academia, se trataba de demostrar que la humanidad con su creatividad y adaptabilidad podía estar hombro con hombro incluso con las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Los árbitros conferenciaron por unos momentos más, sus voces bajas apenas audibles sobre el zumbido del anfiteatro. Luego, con un destello de luz, el tablero holográfico se activó revelando el tercer problema. Jadeos recorrieron la audiencia mientras la ecuación se desarrollaba ante ellos. Este no era un cálculo común, el problema era un problema de múltiples capas, simulación que involucraba campos cuánticos, distorsiones temporales y la creación de caminos teóricos de energía. Era un desafío tan intrincado que incluso los eruditos más experimentados de ZX tendrían dificultades para resolverlo. Los ojos de Cartwright se entrecerraron mientras avanzaba, sus patrones neuronales brillaban más. Reconoció el problema. Era una variación de un teorema que había obsesionado a los matemáticos durante siglos. Los árbitros lo habían elegido deliberadamente, sabiendo que empujaría a los competidores a sus límites absolutos. Cret sintió una oleada de confianza. Este era su dominio, su experiencia. Había pasado años estudiando mecánica cuántica y teorías temporales. Si alguna vez hubo un problema diseñado para que él ganara, este era. Sin dudarlo, comenzó sus cálculos. La interfaz holográfica se iluminó bajo su toque. El símbolo se movía y reorganizaba mientras trabajaba. Sus movimientos eran casi fluidos. Hipnótico, como si las ecuaciones fueran una extensión de sus pensamientos. La audiencia observó con asombro cómo la respiración colectiva contenía mientras Cret manipulaba las variables. Con facilidad, sus patrones neuronales pulsaban rítmicamente, una señal de su mayor concentración. Kelly lo observó desde su asiento, su expresión era ilegible. Ella podía ver la elegancia de su enfoque, la precisión con la que diseccionaba el problema, pero también vio sus limitaciones. Cret estaba siguiendo el método tradicional de Zack, un proceso lineal sistemático que dependía de la fuerza bruta. Poder putacional era eficiente sí, pero dejaba poco espacio para la innovación. O el pensamiento lateral. Kelly sabía que sí intentaba competir con él en sus términos perdería. Necesitaba un enfoque diferente. Mientras Cret continuaba trabajando, Kelly se levantó de su asiento y se acercó al tablero. Los árbitros le permitieron pararse en el lado opuesto, dándole igual acceso a la interfaz holográfica. La audiencia murmuró confundida, estaba empezando. Antes de que Cret terminara fue un movimiento inusual, pero Kelly no prestó atención a los susurros. Ya estaba sumida en pensamientos analizando el problema desde una perspectiva completamente diferente. La ecuación era abrumadora. Su complejidad diseñada para abrumar, pero Kelly vio algo más en ella, un patrón. Una estructura oculta que le recordaba a los fractales que había estudiado en la Tierra mientras Cartwright se concentraba en resolver el problema pieza por pieza. Kelly buscó comprender el marco subyacente, no intentó calcular cada variable en su lugar, buscó atajos, formas de simplificar el problema sin perder su esencia. El anfiteatro quedó en silencio mientras ambos competidores trabajaban. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. El progreso de KTH era rápido, su solución se acercaba a su finalización. La audiencia observaba con la respiración contenida, segura de que su victoria era inminente, pero luego sucedió algo notable. El lado del tablero de Kelly se iluminó y su solución apareció en una cascada de luz verde. La audiencia estalló en murmulos atenitos. Kelly había terminado primero. Los árbitros se movieron rápidamente para examinar su solución. Sus patrones neuronales parpadearon mientras verificaban su precisión. Cree que había estado a minutos de completar sus propios cálculos, se congeló a mitad de movimiento, su mirada se fijó en el tablero de Kelly, sus patrones neuronales parpadearon de un amarillo errático, una señal de conmoción y incredulidad. Los árbitros se deliberaron durante lo que pareció una eternidad, sus expresiones ilegibles. Finalmente el árbitro principal dio un paso adelante. Ward se dirigió al anfiteatro. Kelly de la Tierra ha proporcionado una solución que no solo resuelve el problema sino que introduce un nuevo marco.
Para comprender las interacciones temporales cuánticas, su método simplifica los cálculos y ofrece perspectivas que se nos han eludido durante generaciones. La sala cayó en un silencio atónito y luego lentamente los aplausos comenzaron a crecer, vacilantes al principio pero creciendo más fuertes con cada momento que pasaba. Kelly permaneció quieta, su expresión tranquila, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Había logrado lo que nadie pensaba posible. Carrett dio un paso atrás del tablero, sus patrones neuronales se atenuaron a un azul tenue, se giró para mirar a Kelly, su expresión fue ilegible por un momento, no dijo nada, su orgullo y decepción en su interior se sintió en guerra, pero luego, para sorpresa de todos, inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Me has mostrado algo que no creía posible, dijo con voz tranquila pero sincera. Su acercamiento fue inesperado y la brillante Kelly lo miró a los ojos con una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Gracias, respondió simplemente. No había regodeo, ningún triunfo en su tono, solo un tranquilo reconocimiento del respeto que se habían ganado el uno al otro mientras los estudiantes salían del anfiteatro. El aire estaba denso con conversaciones susurradas. El duelo entre Kai y Kelly sería recordado durante años, no solo como una demostración de habilidad, sino como un punto de inflexión en cómo la academia veía a los humanos. Para Kelly, fue una victoria no solo de intelecto, sino de perspectiva, un recordatorio de que a veces la mayor fortaleza radica en pensar de manera diferente mientras el teatro de exhibición vaciaba los ecos. Los aplausos aún permanecían en el aire. Kelly permaneció sentada cerca del ahora oscuro tablero holográfico con sus manos entrelazadas juntas mientras miraba el espacio donde alguna vez brillaron las complejas ecuaciones. El peso de lo que acababa de lograr comenzó a asentarse sobre ella. A pesar del triunfo en su victoria, sabía que marcaba el comienzo de algo mucho más grande que un duelo. La tensión y el desafío habían cambiado algo fundamental, no solo en su relación con Crete, sino en la forma en que los humanos eran percibidos por la Academia Xenac. Crete, que se había quedado cerca del tablero más tiempo que la mayoría, finalmente se dio la vuelta para irse. Sus patrones neuronales se habían atenuado aún. Azul tenue, una señal de reflexión interna. Su paso confiado había suavizado su postura más reservada de lo habitual. Sin embargo, cuando llegó a las puertas del anfiteatro, se detuvo y miró. A Kelly había algo en su mirada y reconocimiento, tal vez incluso una pregunta, que no expresó antes de desaparecer. En el pasillo más allá, Kelly exhaló lentamente y se levantó de su asiento con sus músculos rígidos por la tensión prolongada del duelo mientras se dirigía hacia la salida. Notó un pequeño grupo de estudiantes Xenac esperándola. Sus formas translúcidas brillaban débilmente en la poca luz, sus patrones neuronales brillaban con curiosidad y un toque de inquietud. Durante semanas estos mismos estudiantes habían desmayado. Le susurró entre ellos sobre la anomalía de la Tierra. Ahora parecían inseguros de cómo acercarse a ella. Kelly, dijo finalmente uno de ellos dando un paso adelante, sus patrones neuronales parpadearon entre azul y verde, una señal de Respeto cauteloso que era notable. No pensé que nadie pudiera resolver el tercer problema y mucho menos simplificarlo. ¿Cómo viste la solución? Kelly dudó. No porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba segura de cómo explicarlo de una manera que ellos pudieran entender. No intenté resolverlo de la manera en que se presentó, dijo lentamente. Busqué el patrón debajo de la complejidad, la estructura que mantenía todo unido. Una vez que encontré eso, el resto era solo conectar los puntos. El grupo intercambió miradas, sus patrones neuronales parpadearon con intriga. Uno de ellos, un estudiante con marcas neuronales particularmente brillantes, se acercó. Fascinante, dijo, siempre nos han enseñado a abordar los problemas de manera sistemática, a seguir la lógica paso a paso, pero tuviste algo que nosotros no vimos. Es casi como si tu mente funcionara de manera diferente. Kelly sonrió levemente. No soy solo yo, los humanos en general tenemos una tendencia a pensar de manera lateral, buscamos atajos, caminos alternativos, formas de evitar lo obvio. No siempre es el enfoque más eficiente, pero a veces revela cosas que otros podrían pasar por alto. Su conversación fue interrumpida por la llegada de uno de los árbitros, un erudito Xenac de alto nivel cuyos patrones neuronales pulsaban con una luz violeta constante, un signo de autoridad e introspección. Inclinó la cabeza hacia Kelly, un gesto que
Rozaba la reverencia. Kelly de la Tierra comenzó con su voz resonando con un tono de respeto. Medido, su desempeño de hoy ha desafiado muchas de las suposiciones que tenemos sobre su especie. El marco que introdujo en el problema final tiene implicaciones que se extienden mucho más allá de esta academia. Nos gustaría discutirlo más a fondo. Kelly sintió una oleada de adrenalina ante sus palabras, mientras que ella había anticipado algún nivel de reconocimiento por sus esfuerzos. No había esperado que los árbitros tomaran un interés tan inmediato. Por supuesto, ella respondió, estaría feliz de compartir mis ideas. El árbitro asintió haciendo un gesto para que ella lo siguiera mientras se abrían paso por los pasillos de la academia. Kelly no pudo evitar notar la forma en que otros reaccionaban ante sus estudiantes que anteriormente la habían evitado, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. El cambio sutil en sus patrones neuronales, la forma en que brillaban un poco más a medida que pasaba, era prueba suficiente de que los eventos del día habían dejado un impacto duradero. Entraron en una cámara reservada para discusiones avanzadas. Sus paredes estaban forradas con pantallas holográficas mostrando intrincados modelos matemáticos y mapas galácticos. Varios eruditos de alto nivel ya habían reunido sus patrones neuronales, brillando en tonos violeta y dorado. Kelly sintió un destello de nerviosismo, pero rápidamente lo dejó de lado. Ya había demostrado su valía una vez, ahora era el momento de solidificar esa prueba. El árbitro la condujo al centro de la sala, donde un proyecto de su solución al problema final flotaba en el aire. Los eruditos lo examinaron con un nivel de intensidad que bordeaba la reverencia. Uno de ellos, una figura con patrones neuronales particularmente intrincados, habló primero. Este enfoque, dijo, gesticulando hacia la proyección, no se parece a nada que hayamos encontrado antes. La forma en que identificaste la estructura subyacente y la usaste para simplificar las ecuaciones sugiere un nivel de intuición que no creíamos que los humanos poseyeran. ¿Cómo desarrollaste esta habilidad? Kelly pensó cuidadosamente antes de responder. No es solo intuición, explicó, es una combinación de curiosidad y necesidad. En la Tierra, a menudo enfrentamos desafíos donde los recursos son limitados y la eficiencia no es solo una ventaja, es un requisito que el entorno nos obliga a pensar creativamente para encontrar soluciones que pueden no parecer obvias a primera vista. Los académicos intercambiaron miradas, sus patrones neuronales parpadearon. Al unísono, uno de ellos dio un paso adelante. Su voz tenía una nota de curiosidad. ¿Cree que esta perspectiva podría beneficiar nuestros métodos? ¿Podría incorporarse a nuestras enseñanzas? Kelly dudó. Ella sabía las implicaciones de su respuesta. Si decía que sí, significaría desafiar siglos de tradición de Zack, reformulando los fundamentos mismos de su sistema educativo, pero si decía que no, estaría negando el potencial de crecimiento y colaboración. Creo que vale la pena explorarlo. Dijo finalmente, sus métodos son increíblemente avanzados, pero también son muy estructurado, a veces un poco de flexibilidad puede revelar cosas que la estructura por sí sola no puede. Si combinamos su precisión con la creatividad humana, podría lograr algo verdaderamente extraordinario. La sala quedó en silencio mientras los académicos consideraban sus palabras y luego, lentamente, el árbitro principal inclinó su cabeza. Nos has dado mucho en qué pensar. Kelly de la Tierra, tu presencia aquí ya ha surgida para remodelar nuestra comprensión no solo de su especie, sino de nosotros mismos. Tomaremos en cuenta sus perspectivas. Al concluir la reunión, Kelly sintió una mezcla de orgullo y agotamiento. El día había sido largo y desafiante, pero también había sido transformador. Había llegado a la Academia Zen como una forastera, una curiosidad en él. Mejor de los casos, ahora era algo más, un puente entre dos mundos, un símbolo de lo que podía lograrse cuando diferentes perspectivas se unían. Cuando ella regresó a sus aposentos esa noche, encontró un mensaje esperándola. Era de Cret. Las palabras eran simples, pero tenían un peso propio. Has cambiado como veo el universo. Gracias, gracias. Kelly sonrió mientras leía el mensaje. Por todos los desafíos que había enfrentado, por todas las barreras que había roto, eran momentos como este los que
Hacían que todo valiera la pena, el viaje estaba lejos de terminar. Pero ella estaba lista para lo que viniera después. En los días posteriores al duelo, la Academia Zack pareció transformarse. Kelly notó al principio en la forma en que los estudiantes interactuaban con ella. Aquellos que una vez habían ignorado su presencia susurraban despectivamente y su estela ahora se acercaba a ella con preguntas, sus patrones neuronales brillando con curiosidad. El cambio fue sutil pero innegable, un reconocimiento silencioso de sus capacidades en las puertas que había abierto, pero para Kelly el verdadero desafío no estaba en disfrutar de su éxito, sino en encontrar una manera de cerrar la brecha entre dos formas de pensar muy diferentes. Cret no le había hablado desde el duelo, aparte del breve mensaje que había enviado esa noche. A menudo se lo veía en la biblioteca o en los laboratorios avanzados, sus patrones neuronales un tono constante de violeta, un color que indicaba una profunda contemplación. Kelly se preguntó qué estaba pensando, si su silencio nació de la frustración, de la vergüenza o quizás de algo más profundo. Ella quería acercarse a él para discutir lo que había sucedido, pero algo la detenía. Tal vez era él. Miedo de que su victoria hubiera creado una barrera tácita entre ellos, una que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Mientras tanto, los árbitros no habían perdido tiempo. El marco que Kelly había introducido en el problema final había provocado una ráfaga de actividad entre los académicos superiors. Analizaron sus ecuaciones, probaron sus métodos y comenzaron a redactar propuestas para integrar elementos de la resolución de problemas humanos en el currículum de la academia. Kelly fue invitada a participar en estas discusiones. Percepción buscada a cada paso le parecía estimulante, pero también tan agotadora que el peso de representar a toda su especie a veces se sentía abrumadora y anhelaba un momento para simplemente ser. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la academia, una extensa Extension de flora cristalina que brillaba débilmente bajo la luz de una estrella distante. Cuando escuchó pasos detrás de ella, al girarse, vio a Cret. Su expresión era ilegible, pero sus patrones neuronales brillaban con una suave luz azul. Dudó un momento antes de hablar. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó. Kelly asintió y los dos caminaron en silencio por un tiempo. Los jardines estaban tranquilos. Los únicos sonidos eran el leve zumbido de los campos de energía de la academia y el susurro ocasional de las plantas alienígenas. Finalmente, Cret rompió el silencio. He estado pensando en lo que dijiste. Comenzó. Su voz era más baja de lo que ella alguna vez la había escuchado. Sobre cómo los humanos abordan los problemas de manera diferente. Es difícil para mí admitirlo, pero ahora veo que hay valor en ello. Pasé tanto tiempo creyendo que el camino era el único camino. El mejor camino que me mostraron tus métodos. De otra manera, Kelly lo miró con su expresión suave. No se trataba de probar que tus métodos estaban equivocados, dijo. Tu sistema es increíble, Cret, es preciso, lógico y elegante, pero a veces incluso los mejores sistemas necesitan un poco de flexibilidad. No se trata de que una forma sea mejor que la otra, se trata de encontrar formas de combinarlas. Cret asintió, sus patrones neuronales parpadeando con un toque de verde, una señal de acuerdo cauteloso. Me has dado mucho en qué pensar, admitió, y no solo sobre matemáticas, sobre lo que significa colaborar verdaderamente para aprender de los demás sin dejar que el orgullo se interponga en el camino. Caminaron un poco más antes de Carret se detuvo y se giró para mirarla. Completamente te debo una disculpa, dijo, no solo por subestimarte, sino por cómo te traté cuando llegaste por primera vez. Dejé que mis suposiciones nublaran mi juicio y por eso lo siento. Kelly sonrió. La tensión entre ellos se alivió por primera vez desde que se conocieron. Gracias. Dijo simplemente, que eso significa mucho. El momento marcó un punto de inflexión no solo en su relación, sino en la dinámica más amplia entre los humanos y el ZY. Durante las semanas que siguieron, Carref se convirtió en uno de los aliados más fieles de Kelly. Juntos trabajaron para refinar el marco híbrido que había presentado y lo presentaron a los árbitros como un esfuerzo conjunto. Su colaboración atrajo la atención de toda la academia y provocó una ola de asociaciones entre especies que se extendieron mucho más allá de los confines de las matemáticas. El impacto de la victoria de Kelly llegó mucho más allá de la academia.
La noticia de su logro se extendió por toda la comunidad galáctica, desafiando el estereotipo arraigado sobre la humanidad durante siglos. Los humanos habían sido vistos como criaturas emocionales impulsivas que carecían del rigor intelectual de especies más avanzadas. El éxito de Kelly obligó a la galaxia a reevaluar estas suposiciones, abriendo las puertas para una mayor colaboración y comprensión entre especies. Para Kelly, el viaje estaba lejos de terminar. Ella permaneció en la academia no como una forastera, sino como parte integral de su comunidad. Continuó ampliando los límites y explorando nuevas formas de combinar el ingenio humano con la precisión de Zack, y aunque los desafíos que enfrentó fueron muchos, encontró fuerza en la amistad que había forjado, en el respeto que se había ganado y en el conocimiento de que estaba ayudando a construir un puente. Entre dos mundos. Una tarde, mientras estaba parada en la plataforma de observación con vista a los Jardines cristalinos de la Academia K. Reth. Se unió a ella. Las estrellas se extendían infinitamente. Ante ellos su luz arrojaba un débil resplandor sobre las plantas relucientes. Debajo los patrones neuronales de Carret pulsaban suavemente un signo de satisfacción. Has cambiado este lugar, ¿sabes?, dijo su voz pensativa, y no solo la academia, has cambiado la forma en que vemos el universo. Kelly sonrió, su mirada fija en las estrellas. Creo que todos hemos cambiado, ella respondió, y creo que apenas estamos comenzando. Mientras los dos permanecían en silencio, el peso de las últimas semanas cayó, reemplazado por una tranquila sensación de posibilidad. El universo era vasto y estaba lleno de desafíos, pero por primera vez Kelly sintió segura de que la humanidad tenía un lugar en él, no como una anomalía o una idea de último momento, pero como un igual. El camino por delante era incierto, pero era un camino que ella estaba lista para recorrer paso a paso, un desafío a la vez.